y emocional. Aunque muchos han cedido al pecado contaminando sus almas, corrompiendo así su relación con Dios, la Biblia nos dice que donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. Por eso, hoy día, millones de personas testifican cómo Dios les ha cambiado para bien sus vidas. Presentamos Transformados. Que la gracia y la bendición de Dios les bendiga. Qué bueno tenerles en sintonía en este su programa Transformados. Quien te saluda, el pastor Julio Narváez, moderador de este programa poderoso. En esta hermosa mañana nos sentimos privilegiados de contar con un testimonio de las cosas extraordinarias que hace nuestro Dios. Así que quiero invitarte a que tú que estás en sintonía, compartas con tu vecino, con tu vecina y le digas: conéctate a Triunfo 96.9 FM y a IBN Canal 46, donde habrá un testimonio que transformará tu vida. La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34, versículos 7 y 8, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que en él confía. En esta hermosa mañana nos honramos de tener con nosotros a la honorable representante Wanda del Valle, con un testimonio impresionante, más allá de su carrera muy efectiva como representante. Detrás de la representante hay una mujer, hay una hija de Dios, hay una dama que ha tenido una experiencia con el poder transformador de nuestro Dios, y es por eso que hoy nos honramos de tenerle con nosotros. Wanda, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué privilegio tenerte con nosotros. Amén, amén. Gracias por la invitación y por permitir que hablemos de las maravillas del Señor. Es interesante porque acostumbramos en este país que cuando hablamos de un representante, un senador, algún funcionario público, muchas veces no vemos la persona que está detrás de esa posición. Y esa es la intención nuestra en esta hermosa mañana, de que Puerto Rico, Estados Unidos, Alaska, de donde quiera que nos escriben, que ven este programa, sepan que detrás de un funcionario hay un hombre, hay una mujer, hay un padre, hay una madre que tiene una historia y que no llegó a donde llegó por casualidad, llegó por el propósito divino de Dios. Así que quisiera comenzar, honorable Wanda, preguntándole, valga la redundancia, ¿quién es Wanda del Valle? Hoy, Wanda del Valle, primero que nada, servidora de Cristo. Estoy en una posición donde el Señor le plació llevarme. No lo puedo decir de otra manera, y cada vez que hablamos o llevamos algún mensaje, siempre lo ponemos bien claro, que Dios nos llevó hasta allí para cumplir su propósito en nuestra vida. Y Wanda del Valle es un diamante que ha sido procesado en muchos aspectos en mi vida, y que hoy usamos todos esos procesos para decirle al mundo: el Señor es real, el Señor nos transforma y está con nosotros en cada paso que damos, y que ciertamente cada cosa que sucede en nuestra vida es para que se cumpla el propósito de Él en nosotros. Y mi testimonio es un testimonio fiel de que Dios cumple su palabra y que está presente cuando tiene un propósito. Gloria a Dios, gloria a Dios. Nos gustaría, Wanda, que dentro de esa experiencia que ha tenido con el Señor, para que nuestra audiencia y los que nos ven en el canal televisivo puedan comprender cuál ha sido la historia de transformación de la vida de Wanda del Valle y cómo Dios ha operado en esa historia para que hoy Wanda del Valle esté en pie, Wanda del Valle pueda hacer representación fiel de lo que es el reino de Dios y su justicia en esta tierra, y cómo Dios, dentro de los momentos más tristes y dolorosos de la humanidad, Dios restaura, transforma y posiciona. Bien importante, dice la palabra, que no temamos porque Él ha vencido el mundo, y que en el mundo tendréis aflicción. Pero lo importante es cuando esas aflicciones se pasan de la mano del Señor. Tengo que decirte que desde muy pequeña
Lamentablemente estuve en un hogar donde hubo maltrato emocional al principio. Tuvimos circunstancias de la familia de mi mamá, una familia numerosa, pero hubo de ellos que tenían problemas con la drogadicción. Me asesinaron un tío. Mis padres se divorciaron cuando yo apenas tenía quizás unos 8 o 9 años. Me fui a vivir con mi mamá sola y lamentablemente tuvo una relación con otro caballero que cuando yo cumplí mis 16 años, 3 meses después él le quitó la vida. Le dio 5 tiros a mi mamá enfrente de mí y a mí me dio 2 tiros. Tengo que decirte que Dios es real. Ese incidente ocurrió en el carro de mi mamá y en mi asiento había una bala en el espaldar. Y te tengo que decir que Dios va a cumplir su propósito en las personas, no importando que todavía no entendemos cómo, ¿verdad? La bala estaba en aquel espaldar, pero no así en mi pecho. Sí me tocaron 2 balas en las piernas. Camino, hoy le doy la gloria y la honra a Dios, porque camino, pero a mí me traspasó la bala la pierna, y era un Magnum 357, que es un arma potente. Así que Dios le plació que pudiéramos caminar ese día, ese caballero, y le puedo decir caballero porque lo perdoné. Gloria a Dios. Mi corazón no tiene odio, no tiene rencor contra esa persona. Él 24 horas después se quitó la vida. Antes de quitarse la vida, destrozó todo lo que había en mi casa, ropa, zapatos, retratos, cama, muebles, todo. Así que esa noche yo me sentí, y hoy viéndolo como cristiana, en un proceso como el que pasó Job, donde le quitaron todo. En aquella noche yo lo perdí todo. Hasta el carro de mi mamá lo tiró por un barranco. El destrozo fue total. Las pocas fotos que tengo de mi mamá me las han dado personas de fuera de mi casa, porque allí no quedó nada. Y lo más importante, le quitó la vida a mi mamá. Pero ante todo, sufrí mucho como adolescente. A veces no nos damos cuenta cuando pasan estos casos de violencia doméstica. No es que la víctima sí la lloramos, pero se quedan personas que sufren, los hijos, la madre, hermanos, tíos, gente que se queda, que sufre por esa pérdida. Y eso me pasó a mí. Empecé a brincar de casa en casa, de cambiar, quedarme en casa de mi papá, quedarme en casa de mi abuela, en casa de mi tía. La primera noche que me quedo en casa de mi tía, su esposo le tira con un plato de comida. Entonces, lo único que yo pensaba, otra vez me va a suceder lo mismo. Y empecé a divagar en la calle, a quedarme en casa de amistades, a dormir en el carro, a donde me cogiera la noche. A duras penas terminé mi 4º año. Empecé en la universidad porque le había dicho, yo tenía en mi corazón que quería complacer a mi mamá. Yo me crié en un colegio católico, pero ya al punto cuando mi mamá fallece estaba en la escuela pública y no encontraba el rumbo. Conocí en el proceso de tanto brinco a un caballero que se enamoró de mí de una manera especial, y yo lamentablemente, y lo digo con la sinceridad que me caracteriza, yo me aproveché de los sentimientos porque yo quería correr, salir, irme lejos. Yo soy de Mayagüez y yo me quería ir lejos. Yo no quería estar en nada que me recordara a mi mamá, que me recordara el incidente, no a mi mamá per se, sino al incidente, a la situación, a todo lo que estaba sufriendo. Y cuando cumplí 18 años, ese hombre se enamoró de mí y yo me fui a vivir con él, no bajo la cobertura de Dios, no bajo la cobertura de nadie, sino por escapar, por correr. Y a veces tratamos de correr de los problemas y no es la manera correcta de tú salir de las situaciones. Pero por más que nosotros huyamos,
Dios nos alcanza. Dios nos alcanza, y un año después de yo estar viviendo con él, irónicamente voy de camino al apartamento y se me cruza un perrito. Yo soy pet lover. Me paro porque le di un cantazo con el carro, pero me paro frente a una pequeña iglesia. En aquel momento tengo que decirle, pastor, que yo no tenía ni fe ni esperanza, a mí me importaba poco todo. Andaba corriendo por la vida, escondiéndome de la vida, con un dolor en mi corazón. Ya habían pasado 2 años de lo de mi mamá, pero estaba el recuerdo tan y tan vivo ahí, y nadie entendía. Mi familia quizá me juzgaba, porque a veces juzgamos actitudes de la gente y no nos ponemos un poquito en los zapatos, ¿verdad? Entonces la gente decía, esa nena malcriada, esa nena está engreída, y ahora ¿quién la cuida? ¿Quién se encarga? Y esa niña lo que cargaba era un dolor en su corazón, un coraje. Y aquel pastor que estaba en esa pequeña iglesia me invitó a un culto a una cancha. Y a veces queremos que Dios transforme a la gente en el momento, y Dios trabaja con cada persona de manera muy diferente. Tengo que decirles que empecé a visitar una iglesia de unos pastores muy sabios que me dejaron vivir el proceso, y que Dios fuera el que fuera tocando mi vida. Gloria a Dios. En ese proceso le dije a mi pareja, ¿sabes qué? Nos tenemos que casar. Yo no puedo seguir viviendo contigo. Yo aprendí que la Biblia dice que eso es fornicación, así que yo no puedo seguir viviendo contigo. Nos tenemos que casar, y nos casamos en un culto en la calle. Wow. En la acera cogimos una ramita, llenamos todos los papeles y había un culto en la calle, y ese día nos casaron frente a la casa donde vivíamos. Yo creo que ese es el punto de partida que yo empecé mi proceso de evangelizar y llevar el mensaje, porque convertimos la boda en un proceso de llevar el mensaje. Pero a veces tomamos decisiones sin consultar con Dios y aceleramos los procesos o llevamos los procesos por donde no es que Dios quiere. Muy triste realidad. Y eso me pasó a mí. Entonces también a veces perdemos de perspectiva que nuestro primer ministerio es nuestra familia y nuestros semejantes. Entonces nos enfrascamos tanto en los quehaceres diarios, en el trabajo. Vamos a la iglesia. Tengo que decirle que yo empecé a ir a la iglesia de lunes a domingo, que no está mal, porque hay que darle el privado a Dios, hay que darle el primer lugar a Dios. Pero el servicio a Dios va mucho más allá que visitar la iglesia. Usted tiene que empezar por su casa. Y honestamente abandoné mi hogar porque tenía 2 trabajos y el resto de tiempo lo dedicaba a ir a la iglesia. Entonces se me olvidó que tenía un hombre en mi casa y pues se desintegró el matrimonio. El matrimonio terminó con una infidelidad porque de parte de él, yo hoy entiendo que buscamos culpables siempre, pero nosotros tenemos que analizarnos, y yo reconozco que descuidé mi hogar, y así que fue una responsabilidad compartida, ¿no? Pero en ese momento empecé a pelear por Dios. Porque siempre hay alguien culpable, tenemos que culpar a alguien, y yo empecé a pelear con Dios. Y ese día yo tomé la decisión sin encomendarme a nadie, porque a veces nos tiramos sin consultar qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Nos montamos en un carro, cogí mis 2 niñas, yo vivía en Cataño y me fui con mis 2 nenas para un motel. Ya tenía 2 hijas, Dios me había dado la bendición, que tuve mi primer bebé después de casarme, quedé embarazada después de que me casé legalmente. Tuve 1 año viviendo con él, nunca quedé embarazada. Me casé y quedé embarazada inmediatamente que me casé. Así que yo le pedí al Señor que yo quería 2 hijos y que quería que se llevaran 2 años. Tengo que decirle, pastor, que mis 2 hijas mayores se llevan 2 años y 1 mes. ¡Wow! ¡Qué increíble! Exactamente lo que le pedí al Señor, bajo su voluntad. Pero ese día cogí mis nenas y empecé a pelear con Dios.
Y empecé a reclamarle y empecé a decirle, ¿sabes qué? Yo te he entregado mi vida, estoy yendo a servirte, estoy llevando mensajes y me dejaste sola otra vez. Me quitaste todo porque yo me monté en el carro y me fui. Hoy le puedo decir con la madurez que Dios ha permitido en mi vida que reconozco que Él no me quitó nada. Yo tomé una decisión a la ligera y dejé todo lo que había en mi casa y cogí a mis hijas y me fui. Así que a veces culpamos a Dios de nuestras decisiones o culpamos al diablo, porque alguien tiene que ser culpable y no analizamos si verdaderamente nosotros estamos haciendo lo correcto o lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y ese día me fui y aunque llevaba a Dios en mi corazón y el temor de Dios, empecé a apartarme de todo lo que era congregarme y de lo que era el servicio a Dios. Y por cuando tú te alejas de Dios, por más que Dios tenga un propósito, tu propósito Dios lo va a cumplir, no matter what. Pero cuando tú te empiezas a alejar, tu propósito también se empieza a alejar. Y me convertí en una persona que volvió a correr, a escudarme, a correr de mis problemas. Fui a vivir con mi papá, obviamente con 2 hijas, ya con otra edad, 20 y pico de años. Yo no aprendí a un role model después que mi mamá falleció, de yo hacerle caso. Yo solo le hacía caso a Dios cuando estaba en la iglesia. Así que se apareció otra persona a mi vida, wow, que endulzó mi corazón, y esta vez me enamoré con locura. Había sido una persona que había sido mi novio cuando yo era una nena, adolescente, noviecito de estos que uno tiene en la juventud. Todos hemos pasado por ese proceso. Sí, entonces, pues de alguna manera u otra nos reencontramos en el proceso, en un proceso doloroso en mi vida, porque me había quedado sola, con 2 hijas, tenía coraje con Dios, y llega este hombre a ilusionarme, a despertar algo en mí como mujer. Y me fui a vivir con él. Nos fuimos a vivir a un cuartito que nos prestaron, en donde mismo nosotros nos criamos, porque él y yo nos habíamos criado juntos. Y viviendo en ese cuartito, en una camita prestada, una estufita de 2 hornillas y una neverita de playa. Comprábamos hielo todos los días para comprarle la leche a las nenas. Y mis nenas locas con él, pero un día, en ese lugar que se convirtió en mi santuario, en mi palacio, lamentablemente limpiando mi palacio, consigo en uno de los tenis de él una bolsita con un polvo blanco. Aunque yo había corrido mucho, bebido, trasnochado, en mi periodo en la universidad, yo me metí a una sororidad, bebí muchísimo alcohol, nunca estuve de acuerdo con las drogas porque en mi familia había muchas personas que habían o utilizado o vendido, y para mí eso era un no. Y yo descubrí que había una bolsa en mi casa de droga, fue algo matador para mí. Y como me acostumbré a correr, ese día les reclamé, y lo que recibí fue un puño que me rompieron la boca. Salgo corriendo y uno de mis tíos me dice, lo voy a matar. Ya yo no quería más sangre en mi familia, en mi vida. Y le dije, por favor, tío, no, yo me voy. Vendí mi carro porque me acostumbré a correr. Y me fui para Estados Unidos con mis 2 hijas. Allá estuve 6 meses, a los 6 meses se me acabaron los chavitos del carro. Tuve que virar a Puerto Rico. Y cuando regresé a Puerto Rico, el hombre que yo seguía amando me empezó a pedir perdón y entramos a lo que se llama el círculo de la violencia doméstica, porque yo accedí enamorada, entendiendo que sí, que él había dejado la droga, creyendo en su palabra, y entramos a un círculo vicioso de experiencias, de vivir con una persona adicta que me robaba, que me quitaba las cosas, que el dinero que entraba a mi casa se iba, que un proceso tan difícil que yo no les sé explicar a la gente
el que no entiende lo que tener un adicto al lado, no lo ha vivido, porque los adictos son enfermos. Entonces yo empecé a tratar de salvarlo a él. En vez de yo tratar de salvar mi vida, estaba salvándolo a él. En ese proceso, cuando todavía no sabía que había vuelto a las drogas, quedó embarazada de mi tercera hija, porque él me pidió tener un hijo, porque él no tenía hijos propios. Mi tercera hija vino con una promesa de Dios y mi nena nació con el estómago cerrado, al mes se nos iba a morir. Hoy es danzora, hoy le sirve a Cristo, hoy predica a Cristo a través de las danzas. Y tiene una cicatriz en su estómago para que se recuerde que Dios la sanó, que su vida se la debe a Dios, porque ya no se movía, ya no teníamos esperanza, y por la misericordia de Dios hoy tiene 26 años. Después que mi hija nace, Dios tenía otro propósito. A veces no entendemos. Quedé embarazada por cuarta vez. Si hay una voz en contra del aborto, soy yo. Y esto sí todavía me trastoca, porque cuando quedé embarazada de mi cuarta hija, yo pensé en abortarla. Porque el dolor que yo sentía en la relación, mi pareja me tenía controlada, me decía que me iban a hacer lo que le habían hecho a mi mamá. Y controlaba mis emociones, porque yo no quería que mis hijas pasaran por todo el martirio que yo había pasado y que estaba pasando. Así que decidí soportar lo que la gente a veces no entiende y vemos en la calle juzgando, pero ¿por qué no se va? ¿Pero por qué aguanta? ¿Pero por qué escogió a esa persona? ¿Pero por qué? Y somos bien prestos a juzgar y no, usted no lo va a entender nunca si usted no está en un proceso de violencia. Lo difícil que es, a veces es sencillamente algo emocional, una dependencia. Yo me convertí en codependiente de mi pareja. Entre el temor, la codependencia de él, el quererlo sacar, el enamoramiento y el miedo, no me permitían ver más allá. Y quedé embarazada, y cuando con todo ese dolor yo decía, yo no puedo tener otro hijo, acababa de comprar, de conseguir un trabajo nuevo. Yo decía, no me van a dar la permanencia. Empecé a trabajar como conserje en la Universidad de Puerto Rico, a mucha honra. Y yo decía, la probatoria eran 4 meses, y yo, si se dan cuenta que estoy embarazada, no me van a dar, no me van a pasar la probatoria, y yo necesito el trabajo para el plan médico de mis hijas. Empecé a buscar información, y después dije, ¿qué estoy haciendo? Yo tengo 3 hijas más, yo no puedo quitarle la vida al bebé que tengo encima. Dios lo trajo por alguna razón. Y el día que iba a nacer mi cuarta hija, que aquellos latidos empezaron a bajar, yo le supliqué tanto a Dios que me perdonara. Y el sentimiento hoy, yo veo a mi hija tiene 25 años, y Dios me la cuide donde quiera que esté en este momento, porque el sentimiento todavía dentro de mi corazón, de solo haber pensado en abortarla, yo no lo sé explicar. Es como una angustia, el nada más pensar, yo verla y decir, como yo no le iba a permitir que ella viviera, como... Y contrarrestar con el sentimiento que había presente en ese momento es una experiencia fuerte. Y hoy ella tiene 2 hijos. Yo digo, wow, Dios. Ella tiene un propósito en su vida, mucho más allá de lo que ella ha visto. Lamentablemente también está pasando por un proceso de violencia doméstica, pero ese proceso la llevó de nuevo a la iglesia. Y si ese proceso tenía que suceder para que ella retomara donde se crió, pues amén, lo recibimos, aunque con dolor, pero lo recibimos. Así que en ese proceso de tratar de salir en ese círculo, ocurrieron muchas cosas. Embarazada de mi cuarta hija, él me dio un puño. Créame, las víctimas de violencia doméstica son las más escaleras que se caen y las más que tropiezan con puertas. Porque es lo que usamos para decir,
esconder el puño o el cantazo que nos dio la pareja. Y ocultar esa realidad que están viviendo. Él me llevó al hospital y yo en el hospital dije que me había tropezado y me había caído por las escaleras y me había dado con el tubo del pasamano. Así que las víctimas de violencia doméstica muchas veces tropiezan con puertas que realmente no son puertas. Puertas que no existen. Wanda, escuchando su testimonio, estoy seguro que muchas de las personas que están conectados ahí deben de estar identificándose. Estoy seguro que deben de haber personas derramando lágrimas porque quizás lo están viviendo hoy. Quizás dicen, ¿cómo ella pudo ante el asesinato de su madre? ¿Cómo ella pudo ante haber recibido 2 balazos? ¿Cómo ella pudo, sin darse cuenta, caer quizás en el mismo ciclo por el que su mamá sufrió? ¿Cómo ella pudo, luego de tener un encuentro con el Señor, caer en pensar, como bien usted decía, en abortar su 4ª hija? Las personas deben de estar preguntándose, ¿cómo una persona que ha vivido por tanta exposición a sufrimiento, por tanta exposición a maltrato, donde los psicólogos establecen que una persona que pasa por estos procesos, 2 cosas suceden: o literalmente terminan quitándose la vida, ¿verdad?, porque no resisten lo que están viviendo, o se convierten en personas que no hay quien los transforme. Son, ¿verdad?, estas personas que la sociedad los ve como que ese va a ser el próximo asesino en serie porque quiere desquitarse toda la rabia que tiene. Esa va a ser la próxima mujer maltratante con todos los hombres que se encuentre por el camino, por lo que ha vivido. Donde Wanda del Valle, dentro de toda esta episodios tristes y lamentables, tiene un encuentro transformador con Dios, y es la Wanda del Valle que Dios ha posicionado hoy. Mira, tengo que decir que cuando tomé la decisión, porque tenía que salir del círculo, tenía que salir de ahí, pasaron muchos incidentes que hoy en día nosotros nos dedicamos a llevar testimonio, por eso mismo, porque son muchas cosas, difícil poderlas contar en una entrevista, pero Dios le ha placido que cuando nos vinimos para nuevamente, Carolina me acoge como hija adoptiva hace 22 años atrás. Nos vinimos, tuvimos que salir del círculo, tuvimos que tomar una decisión, porque a veces queremos que Dios, a veces somos tan injustos con Dios, que queremos que sentados en nuestra casa las cosas lleguen ahí, y hay veces que Dios puede trabajar de esa manera para algunas cosas, pero usted tiene que accionar. En estos días yo desperté con un pensamiento que Dios tiene la solución, pero tú tienes la acción. Amén. Tú tienes que accionar para que provocar el mover de Dios. Y a mí me tocó el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra. Jesucristo trabaja con cada cual. Yes. No le puedo decir que fue dentro de un templo. Fue una relación muy directa, porque a pesar de que me había apartado, nunca perdí el temor a Dios. Siempre estuve pendiente, sé que estoy mal, pero tú me vas a llevar a donde es. Y a veces pues Dios, hay cosas que tienen que pasar para que nosotros podamos caer en nuestro mover. Y me vine a San Juan, tuve que meterme al ejército. Me metí al ejército. Wow, no sabía. Soy veterana del ejército, estuve 14 años sirviendo en la Guardia Nacional Aérea, y hasta en eso Dios obró, porque nadie me cree a mí que yo entré a la Guardia Nacional sin tener otro custodio, de mis 4 hijas, teniendo 4 hijas bajo mi custodia, que el que sabe del ejército sabe que eso no es posible. Pero en cada proceso, cuando yo analizo mi vida, cuando yo llego a Carolina, llego a esta casa, en la parte de atrás había una maestra recién retirada que había adoptado una niña, y es la que me ayuda a cuidar a mis hijas. En cada proceso había un ángel que Dios se encargó de poner. Gloria a Dios. Para que pudiéramos llegar. Y luego en el ejército conocí al que hoy es mi esposo, hace 19 años. Que se hizo cargo de mis hijas, y en ese proceso, después de estar con él
tuve un encuentro nuevamente con el Señor. Comencé a congregarme nuevamente porque, oye, la Biblia lo dice, congregados como muchos tienen por costumbre, porque ahí es el alimento del alma. Así es. Y de ahí para acá no he soltado mi relación con Dios, no he soltado el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Hemos pasado por muchos procesos, no ha sido fácil, seguimos pasando. Las vasijas de barro son tratadas y tratadas y tratadas y tratadas, y Dios va a seguir tratando con la vida de nosotros. El entrar a la política para mí ha sido un golpe fuerte porque la gente ve a los políticos de una manera diferente a lo que yo veo mi posición política. Yo veo mi posición política como una representación de Dios allí. Yo le decía a alguien, yo soy la conciencia de mis compañeros a la hora de votar, cuando tiene que ver con temas de género, de perspectiva, de aborto. Yo empiezo a ser como su conciencia. Así que Dios no se equivoca, Dios pone gente en todos lugares, y Dios nos permitió de alguna manera u otra. Yo no sé decir cuántas veces yo dije no voy, me quito, no quiero. No se puede. Y Dios no me permitió salirme. Tuve la oportunidad de ser directora del Departamento de la Vivienda y en el proceso dije me voy a ir y el Señor no me lo permitía. En el proceso de las elecciones dije voy a quitar mi candidatura, no voy, y Dios no me lo permitía porque seguía viniendo gente. Eran conversaciones mías con Dios. Por eso yo estoy segura que quien me llevó allí fue el Señor. Porque conversaciones que solo Él y yo sabíamos, conversaciones mías con Él. Y salía a la calle y venía alguien y me decía, te dice el Señor que no te puedes mover, que vas a ganar las elecciones, que allí te va a llevar el Señor. Y yo decía, ¿y cómo saben que yo me voy a salir? O sea, no había manera de que nadie lo supiera porque ni siquiera con mi equipo de trabajo lo había hablado. Y Dios le plació llevarnos allí y hemos levantado un programa que se llama Vive Sin Miedo desde la legislatura, donde a través de nuestras vivencias estamos llevando un mensaje en contra de la violencia familiar, en contra, necesitamos un mover de la iglesia, de las comunidades. El gobierno no lo puede hacer todo y yo estoy dando de mi tiempo porque eso es completamente voluntario, no tiene que ver con mi trabajo legislativo. Seguimos haciendo proyectos legislativos a favor de los valores, a favor de los envejecientes, en contra de la violencia familiar. Ahora mismo se nos convirtió en ley un proyecto a favor de nuestros adultos mayores, estableciendo la responsabilidad que es bíblica de honra a tu padre y a tu madre. Pues nosotros lo llevamos a la Carta de Derecho Envejeciente, donde los hijos tienen que estar pendientes a sus padres. Hay muchos adultos mayores solos, abandonados por sus hijos, y estamos haciendo el trabajo legislativo, pero por otro lado, estamos llevando el mensaje a través de mi testimonio en las escuelas, en las agencias de gobierno, en las comunidades, en las iglesias, porque tristemente no estamos lejos de que en nuestras iglesias también haya maltrato. Así es. Y tenemos que levantar bandera. Porque nuestra iglesia tiene que estar limpia. Oye, la venida de Cristo viene. Amén. Y viene a buscar una iglesia limpia. Y no podemos seguir dañando a nuestros semejantes. Tenemos que ser imitadores de Cristo. Wanda, quizás las personas que nos están viendo y escuchando piensan, ok, Wanda ya pasó, ¿verdad?, estos eventos en su vida. Wanda ya hoy es una legisladora de nuestro país. Wanda quizás ahora está muy acomodada, pero ¿cómo lidia una persona cuando todos estos pensamientos vuelven a nuestra mente? ¿Cómo esa persona que nos está escuchando dice, ok, ya Dios la transformó, pero ¿se habrá borrado esto de su mente? Porque hay personas que tienen el falso concepto que luego de una transformación que Dios hace en nuestra vida, todo esto se borra. No. Y hay personas haciéndose esa pregunta en este momento. Dios no va a permitir que se borre, y en mis talleres es una cosa que les digo. Yo me acuerdo de incidentes de cuando yo tenía 5 años, tan claro como hubieran sido ayer. Porque Dios va a utilizar las situaciones nuestras como propósito para ayudar a otros. Entonces,
no se borran, se sanan, que es diferente. Amén. Que cuando nosotros aprendemos a perdonar y a no guardar raíces de amargura, a veces yo tengo un carácter muy fuerte en el sentido de que a veces soy muy enfática, hablo fuerte, hablo duro, pero no es intencional. Soy profesora también universitaria. Qué bien. Y entonces pues tiendo a alzar la voz porque los profesores alzamos la voz. Mi papá tiene un tono de voz alto, pero yo creo que es la firmeza de que me he tenido que defender tanto para sobrevivir, que crea una firmeza en uno. Pero mis empleados dicen, yo tengo el corazón más bobo del mundo, pero no es que yo tenga el corazón bobo, es que yo tengo el corazón de Cristo. Yo no sé Amén. guardar rencor. La gente me tira, habla, y yo, si mañana me necesitan, ahí estoy. Yo no sé guardar rencor, y eso lo hace Cristo. Cuando permitimos que Dios verdaderamente trate con nosotros, aunque la gente me critique, miren, la posición política, nosotros somos los más criticados, la gente sin conocernos, sin conocer nuestras interioridades, sin conocer que detrás de cada político hay una historia, sin conocer que Dios tiene misericordia de muchos y de todos. O sea, Dios tiene misericordia de todos. Y somos muy prestos para juzgar, y es algo que yo digo, mire, Dios es tan sabio que cuando usted tira su mano a señalar, hasta el dedo gordito es virado y señala a uno. Y desde esta posición ha sido sumamente difícil, porque es una posición donde lideran los hombres, que las mujeres pues tenemos que ser fuertes y contundentes para que seamos tomadas en cuenta. Es una posición donde si no estamos bien mental y nuestra salud mental no está bien, vamos a tener situaciones, porque brigamos con situaciones diarias. Yo recién acabo de trabajar con un señor que tenía cucarachas en su nevera y la nevera vacía. Wow. 76 años. Tenemos que tener el corazón bien fortalecido para poder buscar las ayudas necesarias. Así que no dejando raíces de amargura, no guardando rencor, es la única manera que una persona puede superar, aunque los recuerdos están ahí. Hay cosas que, pues como lo del aborto, esto que todavía me puede trastocar emocionalmente, soy mamá, pero ya tengo libertad de hablar, porque Cristo verdaderamente sanó mi corazón, y cuando Amén. Dios sana tu corazón, no hay modo que tus recuerdos te duelan. Los recuerdos no pueden doler, porque cuando duelen, tú no has sanado y todavía tienes raíces de amargura. Así es. Has dicho algo bien importante que quisiera resaltarlo, y es que las personas a veces dicen, Dios me transformó, pero nadie sabe mi pasado, y por eso yo siempre estoy a la defensiva. Por eso yo siempre voy a responder a lo que me tiren. Y ¿verdad? Yendo al contexto de la posición donde usted está hoy, usted está todo el tiempo cogiendo fuegos atravesados. O sea, porque vivimos en un país donde las personas opinan, critican, quizás tienen una percepción. Y es como el ejemplo de la pelea de boxeo. Cuando uno está fuera del ring, dice, dale ahora. Pero cuando uno está en el ring, pues se da cuenta que es difícil darle al oponente. Entonces cualquier persona pudiera pensar, Wanda del Valle, con la verdad, con lo que ha vivido en su vida, quizás no va a resistir una crítica, un señalamiento. Ella va a explotar como un psiquitraque, como decimos acá en Spanglish, ¿verdad? Y es ahí donde se evidencia la transformación divina de Dios en un proceso. Así que, Wanda, ya verdad, vamos a ir llegando al final de esta entrevista. Como bien dice la honorable Wanda del Valle, su testimonio, podemos estar aquí 3, 4 programas, así que estamos muy agradecidos de que haya sacado de su, ¿verdad?, agenda tan fuerte, tan apretada, para estar acá en nuestro programa Transformados. Pero quisiera, quizás a manera de ir cerrando esta entrevista, que te dirijas a esas mujeres, que te dirijas a esos maltratantes, que te dirijas a esas personas que quizás hoy dicen, ya no tengo esperanza, no puedo perdonar. Ha sido tanto lo que me han hecho
que no sé cómo voy a salir de esto. Así que me gustaría que a esa audiencia linda te dirijas a ellos y le digas: Wanda del Valle, por medio de Jesús, fue transformada. Y más allá voy a estimular, a veces damos mucha credibilidad a lo que escuchamos en la prensa, a lo que escuchamos en los medios, a lo que vemos en las redes sociales. Escudriñe a través de su corazón, escudriñe que el Señor le diga cuál es la realidad, porque tendemos a juzgar por lo que escuchamos. Y entonces empezamos a dañar a otras personas. Este proceso para mí no ha sido fácil. Acostumbrarme a la crítica, ha llegado el momento que he llegado a reaccionar y después digo: Señor, no, ¿sabes qué? Voy a dejar de hacerlo, que hablen lo que hablen, tú vas a ser el abogado. Así que yo creo que la única manera es buscando verdaderamente al Señor, en el silencio de su habitación, en el silencio. No tiene que ir donde alguien. El Señor nos escucha directamente a nosotros. Yo creo que esa relación con Dios usted la fomenta, pero queda de usted dedicar ese tiempo. Que el Señor entre en su corazón, lo pueda sanar. Yo le garantizo, como hay gente que garantiza un medicamento, yo les garantizo que si usted entrega, porque a veces vamos y llevamos los problemas al altar, pero cuando se acaba el culto, vamos y viramos al altar, cargamos la bolsita y nos llevamos para atrás. Y regresa con nosotros. Y entonces, ¿a dónde está la fe? ¿A dónde está el creer en que Dios lo puede hacer? Es difícil. Nadie dijo que servirle a Cristo es fácil. Nadie dijo que este caminar era fácil. Pero la confianza de que el Señor le puede dar la paz que necesitas, que sobrepasa todo entendimiento. Y a las mujeres que pasen por maltrato, que no duden en buscar ayuda. No tienen por qué quedarse calladas. No tienen por qué permitir que se les maltrate. Mi teléfono es público. La que necesite ayuda, me voy a tomar la libertad de dar mi celular, que es el 787-513-7365. En confianza, no se quede callada. Y aquel maltratante, busque ayuda pastoral, psicológica, emocional, porque a lo mejor tiene un problema y no lo reconoce, o no lo sabe. Busque ayuda, porque el maltrato no es la manera de solucionar el problema. Yo sé que mucho podemos hacer si seguimos llevando el mensaje de que Dios tiene el control de nuestras vidas y que puede hacer un cambio verdadero, pero queda de nosotros, y no nos podemos cegar como iglesia a la problemática de la calle. Tenemos que salir de nuestros templos, tenemos que salir a la calle. Hay mucha necesidad y Dios necesita más gente ayudando al envejeciente solo, al niño maltratado, a la mujer maltratada, al hombre o a la mujer maltratante, porque podemos tenderle la mano, dando amor, buscando ayuda, refiriendo a la línea Paz, dando consejería pastoral. Hay tanto que podemos hacer. Y por eso mi lema siempre es: hay mucho por hacer. Y todos los días hay mucho por hacer. Y con Jesucristo lo podemos hacer. Gloria a Dios. Bien, ustedes han escuchado, ¿verdad?, el testimonio de la honorable Wanda del Valle, un testimonio impactante. Este programa, ¿verdad?, se caracteriza por hacer menos preguntas y dejar que las personas expresen su historia, lleguen a tu corazón y tú puedas entender que a través de Jesucristo hay transformación para nuestra vida. La honorable del Valle dijo en su exposición, trajo la historia de Job. Interesantemente, muchos analistas dicen que Job nunca existió, que fue una historia inventada, pero hoy me tomo la libertad de decir y llegar a tu conciencia: si Job no existió, existió Wanda del Valle. Si Job no existió, existe usted que nos está viendo, que ahora mismo está pasando por una experiencia que solo por la gracia y la misericordia de Dios usted está en pie. Así que queremos invitarle a que usted ponga toda su confianza en Dios. Y quiero puntualizar: Dios en este momento puede hacer una transformación en tu vida,
Pero lo que necesita Dios es que usted dé un paso al frente y permita que Dios trabaje en su vida, que Dios lo cambie y lo transforme. Hoy vemos a una mujer que ha pasado por un escenario que pocos pueden resistir, que pocos pueden levantarse, ver cómo su madre es asesinada, ver cómo su madre pasa por diferentes momentos de maltrato, de violencia en todas las modalidades, ver cómo en su vida personal también sufrió diferentes exposiciones a maltrato, pero que hoy hay una mujer totalmente transformada por el poder de Dios, que le sirve a Dios, que le testifica al mundo y que Dios la ha posicionado allí en la legislatura para ser una voz de alerta en este país, para hacer vallado en el lugar donde muchos no se atreven y decir que el aborto no viene de Dios y decir que el maltrato no viene de Dios y ponerse a tu disposición en esta mañana para ayudarte a que puedas salir del maltrato. Así que tú, mujer que me estás escuchando, que estás experimentando maltrato, como decía la Honorable del Valle, busca ayuda, no te quedes callada, busca ayuda. Si buscas ayuda a tiempo, Dios puede hacer una gran obra en tu vida. Bien, ya hemos llegado al final de este programa, no sin antes agradecerle a la Honorable Wanda del Valle por estar con nosotros. Quisiera, Wanda, que le digas a la audiencia dónde vas a estar próximamente, si hay algún evento donde vas a estar llevando alguna conferencia para que estas mujeres, ¿verdad?, puedan recibir esta bendición. Los invitamos a Fajardo. Vamos a estar en Fajardo el 25 de marzo en un congreso de mujeres al cual han titulado Decido. Y vamos a estar allí con otras servidoras de Cristo llevando nuestro testimonio de la manera en que Dios nos lo ha puesto en nuestro corazón, que nos cambiamos de ropa según las etapas y todo, para llegarle a la vida de cada mujer que se va a personar allí. Y vamos a estar también el 28 en una iglesia en Medianía Baja, en Loíza. Ah, qué bien. Así que, y seguimos en las agencias y seguimos en diferentes lugares, llevando el mensaje que es sumamente importante. No nos callemos, a veces nos pasan las cosas, las superamos, pero no las mantenemos para nosotros. Y hay que declarar las grandezas que hace Dios en nuestra vida. Gracias, Honorable Wanda del Valle. Le invitamos a que usted siga en sintonía de Triunfo 96.9 FM. Este ha sido tu programa, Transformados. Que Dios les bendiga. Nos honra compartir estos testimonios, milagros y las incomparables obras que Dios por su bondad hace con nosotros. Hemos presentado Transformados. Será hasta la próxima semana.